Hola, escuchas. Esta es la versión en español de Humo, Murder in Silence in El Salvador. Para escuchar la versión en inglés, vuelve al feed y selecciona un título en inglés. Inicia la conversación en redes sociales arrobando a Sonoro Podcast. El episodio que estás por escuchar contiene descripciones de violencia física e historias de víctimas de desaparición. Te recomendamos discreción. La fiscalía había censurado nuestros reportajes sobre la confesión del presunto asesino del Callejón Esteves. Pero eso no detuvo nuestro interés por investigar más este caso. De hecho, lo hizo más grande. Esta renovada curiosidad y la unión de fuerzas entre Factum y Sonoro para este proyecto me llevó a seguir investigando sobre el caso. Así llegué a una de las madres que buscaban a sus hijas en la fosa de Chalchuapa. Platicar con ella terminó por convencerme aún más de que tomamos la decisión correcta cuando publicamos nuestra investigación. Conocí a Daisy Aguirre, la madre de Rina, unas semanas después de que el gobierno nos censurara. Me senté con ella en la entrada de su casa, donde tiene un pequeño negocio de venta de ropa y accesorios. Le dije que quería profundizar sobre las circunstancias en las que desapareció su hija. Le soy sincera, no quería aceptar ninguna entrevista. Entonces yo sentía que usted me viniera a entrevistar era removerlo de mi hija. Pero luego de varios días de conversar sin una grabadora encendida, Daisy aceptó. Hablamos durante horas, y cuando terminamos la entrevista, me pidió algo que yo no me esperaba. Me dijo que sabía que en Factum habíamos publicado la confesión del asesino, y que yo era el autor del artículo. Así que me pidió que le contara más. Daisy había visto nuestro reportaje, y mientras lo leía, encontró similitudes entre la historia de una de las víctimas y la de su hija. Por eso sospechaba que yo tenía más información. Daisy quería saber la verdad. Su petición me sorprendió. Para entonces, yo ya había investigado más sobre el caso de Chalchuapa, y sí tenía más información. Pero la verdad, dudé mucho si debía decirle o no. Lo que aprendí de mi investigación incluía detalles duros y morbosos. Me preocupaba la reacción de Daisy. Pero ella insistió. Yo quería saber qué era lo que había pasado con mi hija. Y por muy fuerte que fuera, pero que si yo de eso me iba a morir, no importaba. Yo iba satisfecha de saber la verdad. Mi nombre es Brian Avelar. Soy un periodista salvadoreño. Para este podcast, investigué sobre la fosa clandestina de Chalchuapa y varios casos de desaparición en El Salvador. Acompáñame para escuchar cómo esta investigación me llevó a extremos inesperados del periodismo, revelando la crisis humanitaria y de violencia que se vive en mi país. Una crisis que terminaría cambiando mi vida. Para Sonoro Media, en colaboración con la revista Factum, esto es Humo, Murder in Silence in El Salvador. Episodio 3. El silencio y la censura. En el episodio anterior, les conté que bajamos con dolor el reportaje sobre el asesino confeso de Chalchuapa. Fuentes confiables nos habían dicho que podrían arrestar a varios colegas de Factum, entre ellos a mí. Después de dejar mis dispositivos electrónicos en un lugar seguro, ahora estaba encerrado en mi casa. Pasé varias horas sentado en mi cama y recuerdo que en algún momento intenté distraerme con un libro. Pero en realidad no podía parar de revisar el Twitter. Estaba en total incertidumbre de lo que pasaría. Tenía miedo, sí, pero no era la primera vez que algo como esto me sucedía. En 2017, junto a Juan Martínez, un amigo y colega periodista, investigamos a un grupo de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil. Esta especie de escuadrón de la muerte estaba conformado por agentes del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Nuestro reportaje se publicó en Factum. Ahí revelamos cómo, dentro de la policía, se organizaban y realizaban ejecuciones extrajudiciales, extorsiones a presuntos pandilleros y hasta agresiones sexuales a niñas.
La publicación no le hizo ninguna gracia a las autoridades. En Factum fuimos blanco de noticias falsas, calumnias y amenazas en redes sociales por varios meses. Incluso, el entonces director de la Academia de la Policía dijo mentiras sobre mí. En una entrevista, dijo que yo publiqué esa información porque, según él, de acuerdo con información de la policía, yo tenía vínculos con pandillas. Hay uno que se llama, creo que Brian, que según información de la policía, que es periodista, él está relacionado porque tiene un hermano pandillero preso, un palabrero, así dice. Para evitar cualquier duda, debo confesarles algo sobre mí. Yo ni siquiera tengo hermanos. Las amenazas y mentiras dieron paso a otras formas de intimidarnos. Vehículos con vidrios polarizados nos seguían por las calles. Policías vestidos de civiles llegaban a nuestras oficinas preguntando por nosotros sin dar más información. Incluso dejaban mensajes anónimos en nuestra redacción. Así lo recuerda Fernando Romero, un compañero periodista en Factum. Llegaron a nuestra oficina, se hacían pasar por procuradores de derechos humanos. Obviamente no se les abrió nunca la puerta, pero nos vigilaban, empezaron a darnos seguimiento. Esa publicación puso una vez más a Factum en la mira del gobierno. Entramos al Salón de la Fama del Organismo de Inteligencia del Estado, que es como la CIA en Estados Unidos, y empezaron a espiarnos. Y desde entonces somos como personas a las que hay que darle seguimiento, porque podemos estar averiguando cosas que no les gusta a nadie en el poder. En ese momento, debo decir, aún había funcionarios e instituciones a las que pudimos acudir. A pesar de todo, teníamos cierto nivel de confianza en las instancias del país. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno salvadoreño para protegerme a mí y a mis colegas de las amenazas y el acoso al que nos estábamos enfrentando. Las amenazas siguieron por semanas, hasta que un día, unos policías del Escuadrón de la Muerte fueron arrestados. Parecía que la amenaza había terminado. Pero en 2021, con este nuevo gobierno, las cosas cambiaron. No era la primera vez que una autoridad nos atacaba. Y no es tampoco que los gobiernos anteriores fueran amigos de la prensa. Al contrario. Pero esta sí fue la primera vez que una autoridad nos censuró y nos obligó a eliminar un reportaje. Lo peor fue que nos silenciaron por la vía legal. No eran amenazas para intimidarnos. Era una orden emitida por un juzgado a petición de la Fiscalía General de la República. Una orden para callarnos. Ninguna institución atendería nuestros reclamos o defendería nuestros derechos. Y yo aún no lograba entender por qué el gobierno guardaba tanto secretismo sobre este caso. La voz de Factum no era la única que las autoridades estaban silenciando. El primer intento por callar las voces de Chalchuapa ocurrió unas semanas antes de que nosotros publicáramos el reportaje. Y no fue en contra nuestra. Callaron a uno de los suyos. La Fiscalía impuso un proceso disciplinario a Israel Ticas, el criminalista que dirigía las excavaciones en la fosa. Lo castigaron por conceder entrevistas a la prensa, cuando lo único que hacía era responder nuestras preguntas en la escena del crimen. Esta es una de las primeras declaraciones que Ticas dio sobre el caso. Yo tengo casi 33 años de ser forense y puedo decirle que nunca había visto una escena así. Estaríamos hablando de 10 más los dos cuerpos primero que extrajimos, 12, más las dos señoritas, son 14, ¿verdad? Hay cadáveres que oscilan de unos 3 meses, unos de hace 6 meses. Ticas siempre había sido una buena fuente, muy accesible con los periodistas. Compartía información y nos dejaba aproximarnos mucho a su trabajo. En otros años, hasta me dejó acompañarlo mientras buscaba cuerpos en otras fosas clandestinas. Pero después de la fosa de Chalchuapa, todo cambió. De un día para otro, Ticas dejó de dar información sobre las excavaciones en Chalchuapa. Y referente a la información que anda circulando, de que se está restringiendo la información a los medios de comunicación, siento que eso es totalmente falso.
tenemos que tener precaución a la hora de hablar, ¿verdad? Para que no vaya a haber un entorpecimiento en la investigación del caso, pero no es en sí de que se va a ocultar lo que aquí estemos haciendo. Días después, el gobierno dio una conferencia de prensa a unos metros de la casa de Hugo Osorio, en el Callejón Esteves. El evento fue encabezado por el fiscal general Rodolfo Delgado, quien llegó acuerpado de otros funcionarios de seguridad pública. El fiscal dijo frente a los medios que un miembro de la institución enfrentaba un proceso interno por revelar datos sobre la fosa de Chalchuapa. Lo que sí censuro es que un empleado de la Fiscalía esté faltando a los deberes que le impone la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y fue por eso que se ordenó que se instruyera el proceso disciplinario correspondiente. Ninguno de los que estamos en esta El gobierno seguía presionando para ser la única voz que hablara sobre el caso. Tenemos que esperar el trabajo de las instituciones. Medicina Legal empezó el día de ayer a hacer el levantamiento y por eso es que sabemos que tenemos... En esa misma conferencia, las autoridades mencionaron en repetidas ocasiones que no sabían el número total de cuerpos y que hasta ese momento solo habían exhumado 8 cadáveres. Aunque en la confesión de 13 días antes, Hugo Osorio mencionaba 40 cuerpos enterrados en la fosa. Desde la producción, contactamos tanto a Ticas como a la Fiscalía para que nos dieran sus comentarios al respecto. Ninguno respondió. Ante los silencios forzados y la poca información que el gobierno compartía, los posibles familiares de las víctimas estaban en el abandono. Familiares como Daisy, que buscaban saber la verdad por sus propios medios. El día que visité a Daisy para entrevistarla, me permitió entrar a su casa. Me senté en una silla de plástico y frente a mí colgaba una enorme fotografía de Rina en la que se le veía sonriendo, con su vestido de 15 años. Daisy sirvió 2 vasos con agua y empezó a contarme el calvario que estaba viviendo para encontrar a su hija. Rina salió de su casa el 28 de marzo de 2021. Su plan era reunirse con un hombre que hacía apenas unas semanas le había ofrecido un nuevo empleo. Sería su primer día vendiendo celulares y quería ser puntual. Daisy se despidió de su hija con un beso y comenzó a montar su pequeño negocio de venta de ropa. Para Daisy, el resto de la mañana transcurrió con normalidad, pero en la tarde se empezó a preocupar. Rina aún no regresaba. Nosotros le hablábamos por teléfono y al teléfono no lo contestó, ya estaba apagado. Y ahí fue donde nosotros ya nos pusimos a ver qué es lo que pasaba, que no sabíamos nada de ella. Esa misma tarde, Daisy salió a las calles a buscar a Rina. La acompañó su hija mayor y un amigo de ambas. Salimos como a las 7 de la noche a buscarla. Pagué vehículo para ir a buscarla. Los 3 llegaron hasta Metrocentro, donde supuestamente Rina había ido a trabajar. Y empezamos a investigar que sí había un local de venta de celulares nuevo. Con los vigilantes de ahí de Metrocentro, ellos dijeron que no había ningún local, que no habían inaugurado nada. Daisy estaba desconcertada. Salió del centro comercial sin entender qué estaba pasando. Rina era una joven muy responsable con su trabajo y tenía una buena relación con su familia. No había ninguna razón para que ella le mintiera. Algo no tenía sentido. Algo andaba mal. Daisy regresó de Metrocentro Santa Ana devastada. Esa fue la primera noche de muchas que Daisy pasaría sin saber nada de Rina. A la mañana siguiente, la hija mayor de Daisy publicó una foto de su hermana en Facebook. Pedía ayuda para encontrarla. Ella escribió: "Necesito ayuda para encontrar a mi hermana Rina, de 16 años de edad, quien salió a trabajar de su casa en Ciudad Real el día de ayer, domingo 28 de marzo. No sabemos su ubicación desde las 10 de la mañana. Ese mismo día, Daisy salió a levantar una denuncia por la desaparición de Rina. Entró a la oficina de la fiscalía esperando encontrar ayuda, pero lo que consiguió fue todo lo contrario. Las autoridades la responsabilizaron por la desaparición de su hija de 16 años,
Señora, ¿usted sabe que pedir presa por eso? ¿Por qué? Porque la niña es menor de edad y usted le dio permiso a trabajar. Si yo le di, puede ir presa a usted y el papá de la niña, me dijo. Esta respuesta era absurda. Yo también trabajé desde los 16 años en una pizzería. Firmé un contrato, tenía uniforme y horarios establecidos. De hecho, es bastante común que en mi país la gente trabaje desde un poco antes de cumplir la mayoría de edad. El Salvador es un país con mucha pobreza. Los agentes tomaron la denuncia a regañadientes y después mandaron a Daisy de regreso a su casa. Si había alguna actualización, le dijeron, alguien de la policía se comunicaría con ella. Los días pasaban y Daisy aún no recibía noticias sobre su hija. Me llegaban a las 12 de la noche y una ventana esperándola. Amanecí el siguiente día. La esperábamos en el día, no regresaba. Llegaba la noche, la siguiente noche. Volvía a hacer lo mismo. Daisy y su hija mayor no se detuvieron. Seguían compartiendo la foto de Rina en redes sociales. Mes y medio después de la desaparición de su hija, Daisy recibió una llamada. No era la policía, era su casero. Me dice, niña Daisy, ¿se da cuenta de lo que está pasando aquí en Chalchuapa? Entonces, no sé nada, le dije. Me dijo, tráigase una foto de la niña y véngase. Me dijo que a ver si no ahí aparece su hija. Era mayo de 2021 y la policía había descubierto la fosa clandestina en Chalchuapa. Daisy colgó el teléfono. No sentía miedo, sentía esperanza. La esperanza de pensar que tal vez por fin encontraría a su hija. Me estremeció escucharla contándome algo así. Sentía como si me estuviera hundiendo en la vieja silla en la que estaba sentado. En mi cabeza no dejaba de repetirme la misma pregunta. ¿Qué tan jodido tiene que estar mi país para que un agujero lleno de muertos despierte esperanza? Daisy continuó con su relato. Me dijo que no tardó ni un minuto en comunicarse con las autoridades que investigaban la desaparición de Rina. Una fiscal en Santa Ana le tomó la llamada. Me dijo de que ahí solo habían 2 muertos y que no me preocupara porque mi hija no estaba ahí. Algo molesta, porque sí me lo dijo bien molesta. La investigación sobre la fosa de Chalchuapa avanzaba y Daisy recibía información cada vez más contradictoria. Primero, la fiscal le dijo que en la fosa solo había 2 cadáveres. Días después, la versión de las autoridades cambió y anunciaron que había más cuerpos enterrados. Luego, le pidieron que fuera hasta la fosa de Chalchuapa. Pero más tarde le dijeron que ya no era necesario, que tomarían su declaración en su casa. Y así fue. Las autoridades la entrevistaron en la misma sala donde yo estaba sentado. Tomaron apuntes en sus pequeñas libretas y se marcharon. Pasaron las semanas. Daisy ya estaba harta de esperar, cuando un investigador la llamó y le pidió presentarse en la escena. Tomó sus llaves, su teléfono, una fotografía de Rina y salió de su casa. Ella y su hija mayor iban camino a aquella fosa llena de cadáveres que aparecía todos los días en las noticias. Daisy y su hija pagaron un carro para que las acercara lo más posible a la escena del crimen. En el trayecto, ella iba planeando la estrategia. Yo quería saber la verdad, si estaba mi hija y lo que yo iba pensando es que yo les quería pedir las evidencias de la ropa que andaba mi hija. Daisy recuerda que llegó al callejón Esteves en Chalchuapa. La calle se encontraba bloqueada por cintas amarillas, mientras forenses, policías, investigadores y excavadores se paseaban por todos lados. Atravesó la línea amarilla policial y se acercó a la casa número 11. Pues luego nos salió a encontrar el señor Ticas y nos pasó adelante. Allá luego salió una fiscal, me pidió foto de Rina y se pusieron a ver la foto y se voltearon a ver ellos. Ticas y la fiscal se vieron fijamente a los ojos por varios segundos. Sus rostros serios eran una señal para Daisy.
En la mirada dijeron, sí, ella es. Y nosotros observamos la mirada de ellos y nos volteamos a ver con mi hija y le dije yo, definitivamente, es Rina. En ese momento, ¿qué piensa usted? ¿Qué siente? ¿Qué hace? Mi corazón me decía que sí, mi hija estaba ahí. Pero no le confirmaron nada. Una vez más, las autoridades le pidieron a Daisy que regresara a su casa sin información. Daisy nuevamente estaba condenada a esperar, viendo por la ventana que da a la calle, con la ilusión de que una tarde Rina regresaría a su casa, o que al menos recibiría una llamada de los fiscales. Pasaron 2 meses desde que Daisy vio a Ticas en la escena de Chalchuapa y no hubo respuestas. Pero en junio de 2021, el teléfono sonó nuevamente. Daisy recibió una llamada de medicina legal. La estaban citando para hacerle un examen de ADN. Al día siguiente, Daisy se presentó en las oficinas donde la habían citado. Un empleado de medicina legal le tomó una muestra de ADN. Y en cuestión de segundos, las autoridades obtuvieron su información genética. Nuevamente, mandaron a Daisy a su casa, donde volvió a esperar en silencio. Pasó un mes, y en agosto, recibió la llamada que estaba esperando. Me dijeron, fíjese que tiene que presentar a la fiscalía. Le van a dar unas terapias. ¿Y a usted no le resultaba un poco como sospechoso que digamos que raro que no me han confirmado, pero me están trayendo otra vez? Como no, desde el momento que me dijeron que tenía que ir a terapia, hablábamos con mi hija y le decía yo, es que si me mandan a terapia, es porque sí es una realidad que mi hija está muerta. Yo decía, ¿para qué voy a ir a una terapia con un psicólogo si no estoy ni loca? Si yo lo que estoy es dañada de mi corazón, no dañada de mi cabeza. Entonces, en eso mi hermana me dijo, no, Daisy, me dijo, tenés que ir a las terapias, me dijo. Te va a ayudar mucho eso. Entonces, contra mi gusto, pero sí me presenté a la primera terapia, ¿verdad? De ahí fui a la segunda. Daisy recibió 3 sesiones de terapia psicológica, cada una de media hora. El 27 de agosto la citaron nuevamente. Daisy me cuenta que ese día ni siquiera le dieron terapia. Solo la llevaron a una sala donde estaba la fiscal, una trabajadora social y una psicóloga. Nos pasaron ahí a una por una, ¿verdad? Nos pasaron a la sala para darnos la noticia. Después de 5 meses, por fin sabía dónde estaba Rina. La sospecha que tuvo en la fosa de Chalchuapa era cierta. Pues me puse mal porque uno todavía tenía la esperanza, ¿verdad? Que todavía tal vez podía estar viva mi hija. Y le dicen a uno, no, pues el examen está positivo. Es su hija la que tenemos en medicina legal. Habían pasado más de 100 días desde que la fiscalía tenía el nombre de Rina entre las posibles víctimas de Chalchuapa. Lo sabían porque el presunto asesino la mencionó en su confesión. Pasaron 41 días más para que le entregaran una caja con los huesos de Rina. La fiscalía le explicó que la demora se debía a que en la fosa se localizaron muchos cuerpos. Determinar a qué víctima pertenecía cada uno de los huesos que encontraron ahí, dijeron, era una tarea difícil. Mientras los escuchaba, Daisy no entendía por qué de su hija solo había huesos. Eso le preguntaba yo a la fiscal, porque yo le decía, si mi hija tiene 1 mes 10 días, le dije yo, ¿cómo mi hija puede estar ya en esqueleto? Como no, me decía la fiscal, porque imagínense, ¿cuántos años tiene de estar metiendo gente allí en la fosa? Los huesos están enlazados ya. Y él les echaba algo para que no echara mal olor y no se saliera el mal olor. Daisy me cuenta que la entrega de los restos fue fría. De ahí nos pasan al salón número 9, donde ya estaban los cuerpos. Y ya tenían los 12 cuerpos en caja.
Luego, después de la oración, pues nos van empezando a entregar los cuerpos, que yo fui la número 1 que me entregaron a Rina. En una enorme sala con varias mesas, habían colocado unos cuantos arreglos de flores blancas y había pequeñas cajas en las mesas. En total, había 12 cajas cerradas. Todas eran de cartón, no muy grandes, como las que se utilizan para guardar documentos o hacer una mudanza. Daisy le dijo al médico legista que estaba preparada para ver a su hija una última vez. Sí, pero yo quiero ver a mi hija, porque solo aquí la va a ver, me dijo. Ya en su casa ya no puede, es prohibido, man. Va sellada ya. El doctor cuestionó aquella petición porque, según él, Daisy estaba muy nerviosa, pero ella insistió. Sí, destápemela que la quiero ver, le dije. Entonces vino el doctor, la destapó. Y luego la vimos, los huesitos, y la selló y me la entregó para que ella me fuera para el vehículo que nos iba a transportar. En menos de 9 días, la fiscalía convirtió en testigo protegido al asesino confeso de Rina. Pero Daisy tuvo que esperar más de 100 días para que las autoridades le dijeran dónde estaba su hija. Ahora por fin estaba segura. Todo ese tiempo el cuerpo de su hija estuvo enterrado en una fosa clandestina. Cuando Daisy terminó de contarme, la miré en silencio por un rato. Ella estaba sentada frente a un altar lleno de figuras de santos, y encima la enorme fotografía de Rina vistiendo su traje de 15 años. Daisy merecía saber la verdad, así que decidí hacer lo único en mi poder para que así fuera. Moví mi silla más cerca de la suya y le conté lo que sabía. Varias veces me detuve a recordarle que se trataba de una investigación en curso, que yo no lo sabía todo, y que podíamos detenernos cuando ella quisiera. Daisy me miró fijamente todo el tiempo. Su rostro mostraba una mezcla entre odio y dolor que yo no podía descifrar. Cuando terminé de hablar, Daisy guardó silencio por unos segundos, con la mirada ahora en la fotografía de su hija. Finalmente volteó y mirándome me dijo que ella conocía muy bien a su hija y que sabía de lo que ella era capaz y de lo que no. Con una pequeña sonrisa, me compartió que se sentía mejor luego de saber, de conocer una parte de la historia que las autoridades le seguían negando. Como le decía yo, que si después yo me moría, iba satisfecha qué fue lo que pasó con mi hija. Entonces mi corazón quedó contento de saber qué había pasado con mi hija. Si no hubieran periodistas, no saliera a luz todo lo que está pasando, todo quedaría oculto. El gobierno de El Salvador había callado esa información demasiado tiempo. Cayó tanto para las víctimas como para los periodistas y para la sociedad. De hecho, ese silencio sigue hasta ahora, miércoles 20 de septiembre de 2023, cuando estamos grabando este podcast. Allá afuera, no hay actualización del número total de fosas ni cuerpos encontrados en Chalchuapa. No sabemos cuántas familias ya podrían dejar de buscar a su ser querido. Día con día, los familiares siguen topándose con el silencio a cada paso del camino. Su única opción es buscar información por su cuenta, salir a diario tratando de conseguir algo que les dé esperanzas. Daisy no fue la única madre que llegó al Callejón Esteves buscando a su hija. Las familias siguieron llegando a Chalchuapa, buscando a sus desaparecidos, esperando encontrar alguna pista. Don Julio es uno de esos padres a los que conocí en ese callejón. Él llegó a la casa 11 con una fotografía de su hijo envuelta en una bolsa plástica. La foto parecía vieja y la bolsa muy gastada. Un grupo de periodistas estábamos detrás de la línea amarilla que la policía había puesto a más de 200 metros de la escena del crimen. Me acerqué a don Julio y le pregunté si él también venía a buscar algún familiar. Me dijo que sí,
que él buscaba a su hijo Ismael, un joven de 15 años desaparecido 5 años atrás, en 2018. Con la misma foto envuelta en la misma bolsa, don Julio no ha parado de buscarlo desde hace 5 años. Lo busqué en las barrancas, lo he buscado en fincas, lo he buscado donde quiera, lo he buscado donde familiares, lo he buscado donde lo buscamos en el hospital, la policía, en todos los puestos. Don Julio había llegado a Chalchuapa con la esperanza de por fin encontrar a su hijo. Algo le decía que podía estar ahí. La fosa de Chalchuapa traía como un imán a cientos de familiares de desaparecidos que durante años habían buscado. Paradójicamente, aquel hoyo lleno de muertos había despertado esperanzas en un país donde miles buscan a sus desaparecidos. Esa misma esperanza también la había despertado un hombre. Un hombre que hacía poco más de un año les ofreció respuestas y justicia. Con esas promesas, ese hombre se convirtió en el ahora presidente de El Salvador. Su nombre es Nayib Bukele. Humo, Murder and Silence in El Salvador es una serie original de Sonoro, en colaboración con la revista Factum. Este episodio fue producido por Fernanda Estrada y Sara Mota. Escrito por Fernanda Estrada y Brian Avelar. Narrado por Brian Avelar. Editado por Rodrigo Crespo y Jasmine Romero. El managing editor es Rodrigo Crespo. La producción asociada fue de Hannah Bottom con apoyo de Tasha Sandoval. Los reporteros fueron Brian Avelar, Fernando Romero y Gerson Nájera. El coordinador del equipo de la revista Factum y consultor editorial fue Horus Villacorta. El fact-checking fue de Evelyn Uribe. El tape sync fue de Gerson Nájera y Marvin Siliesar. El ingeniero de grabación fue Andrés Baena, con grabaciones adicionales de Gerson Nájera en Dream Factory Studio y de Héctor Fernández. Mezcla y diseño sonoro de Manuel Parra. La música original es de Laura Cruz y Héctor Fernández. Coach de voz, Marta Escobar. La producción ejecutiva es de Jasmine Romero, Camila Victoriano, Jerónimo Ávila y Joshua Weinstein. Gracias a Alesia Genovés por el material de archivo proporcionado para el capítulo y a El Faro por permitirnos usar su entrevista.